94 se suscribe el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Esta es una idea muy importante que mucha gente pensó que no era posible. Aquí está el embajador Phillips, que le tocó ser embajador en Canadá, y los canadienses decían, ni me interesa, ni quiero que se haga, y pues parecía que no iba a caminar. Cuando vieron los canadienses que estaban muy avanzadas las negociaciones entre Estados Unidos y México para hacer un tratado de libre comercio como existente entre Canadá y Estados Unidos, pues los canadienses dijeron, es que yo no me quiero quedar fuera de la fiesta, y le entran. Con eso el tratado de libre comercio se convierte en un mercado regional de 430 millones de personas. México se convierte en una realmente potencia exportadora y México ahorita exporta más que todo el Mercosur junto, es decir, exporta más que Argentina, Chile y Brasil juntos. Bueno, se había creado el milagro mexicano, o el nuevo milagro mexicano. Casi hay que evitar que se den milagros mexicanos o de cualquier país, porque casi siempre los milagros después se convierten en espejismos. Y fue lo que pasó. El milagro mexicano, éramos país del primer mundo, la banca recién reprivatizada como en Chile, se suelta soltando crédito, hay una gigantesca burbuja de crédito, las autoridades son incapaces de supervisar esta explosión de crédito, como pasó hace poco en 2008, 2009 en los países industrializados, y entonces pues finalmente esa burbuja se va acumulando y luego se dan varios factores, ¿no? Uno digamos, hay los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. El gobierno, gran error, es el error que siempre hay que evitar, se sobrevalúa el tipo de cambio. Al cambio de gobierno se dice, bueno, lo que dicen después de que tenemos una crisis, otra vez, esta fue la que nos tocó compartir al maestro Tonatiuh Bravo y a su servidor en la Cámara de Diputados, pues truena la burbuja. Y básicamente lo que se dice, pues es que lo que dice de las partes contendientes, una parte dice la economía, es lo que dice Zedillo que entra, el presidente Zedillo, la economía estaba prendida con alfileres, y la respuesta de los colaboradores de Salinas es sí, la economía estaba prendida con alfileres, pero ustedes se la quitaron. Y básicamente esta es la crisis de 94-95, que es la primera crisis del milenio, y viene un gigantesco rescate de 50,000 millones de dólares, apoyado por Clinton, los organismos internacionales, que ahora ya nos ganó Grecia. Éramos el récord mundial hasta que llega Grecia. México sale de la crisis, otra vez un ajuste severo, la economía se cae en 95, en 6%, pero la devaluación ayuda, el TLC ayuda y México sale de la crisis. Pero lo que yo considero que es el error más serio que se ha cometido en la historia económica de México es esta liberalización financiera de la banca. Eventualmente con la crisis bancaria como en Chile, la banca se derrumba, está en situaciones cercanas a la quiebra y el gobierno tiene que dar apoyos por 18% del producto, el muy cuestionado FOAPROA, y el resultado de esta crisis bancaria es que el 80% del sistema bancario mexicano se extranjeriza y tenemos ahora una banca que responde más bien a las decisiones y a las utilidades de Madrid o de Toronto o de Nueva York y no las nacionales. Bueno, esta crisis mexicana se extiende por todo el continente, es lo que se llama el efecto tequila. De aquí pasa a Argentina, de Argentina pasa a Brasil y a Rusia y pasa al Asia. Bueno, entramos en la parte final. Bueno, ya estamos en este milenio. A principios de este milenio hay un pequeño periodo de recesión económica en 2001, 2002, luego hay un gran auge, 2003, 2007, en que aumentan los precios de las materias primas, del petróleo, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos hacen una política monetaria que apoya mucho a su economía y lamentablemente en este auge 2003-2007, que realmente es un festín para todos, la economía mexicana crece menos que las demás. Pero esta prosperidad, otra vez, esta bonanza, este milagro,
hace que, en este caso, los bancos de los sistemas financieros más avanzados comiencen a dar crédito a diestra y siniestra, los famosos créditos chatarra al sector vivienda. En 2008 explota la burbuja, nada más que por primera vez la crisis no se origina en México, como 82 y 94, o como comentamos en Asia, en Brasil o en Rusia, se origina en los países más importantes. El secretario de Hacienda de México, ya paso ya al presente, en ese momento Carstens, dice, este es un catarrito. Lo que pasa es que el catarrito se convierte en una gigantesca pulmonía. El programa compensatorio de 2008-2009, digamos, para compensar la caída de la economía es muy débil. Cuando todavía no salimos de la crisis, aumentan los impuestos y hay recortes de gasto. Y México es una de las economías más afectadas. Fue muy afectada en el 95 y más afectada en 2009, en que la economía se cae en 6%. En 2010, que ya estamos ya en el momento actual, se está dando la recuperación en Estados Unidos, todavía con muchos sobresaltos, y crece Estados Unidos, crece la economía mexicana. Yo un poco he dicho, por un poco irreverente, les pido un poco su indulgencia. Yo digo que la política económica de México es básicamente que el secretario de Hacienda va junto con el director del Banco de México a la Basílica de Guadalupe a rezar porque la economía americana se recupere. Si la economía americana se recupere, como está pasando ahorita, la economía mexicana se recupera. Bueno, es una buena noticia que este año, el 2010, crecimos al 5.5%. Mire, durante la década 2000-2010, la economía mexicana tuvo un comportamiento realmente mediocre. 2000-2010, la economía mexicana crece 1.5% al año, que lo pone en cifras del Fondo Monetario, por cierto, en lugar 150 de 180 países. 150 de 180 países. En América Latina solamente le ganamos a Haití, que desafortunadamente, pobre Haití, es el número 180. Entonces, la economía mexicana es la que menos crece en los años de auge, es la que tiene la más profunda recesión y es la que tiene la más débil recuperación. En cambio, somos campeones mundiales de bajas inflaciones, bajo déficit fiscal y deuda externa. En fechas recientes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el secretario general de la CEPAL, el presidente del Banco Santander y también la revista Economist, The Economist, dicen, esta que se empieza en 2010 va a ser la década de América Latina. Otros no son tan optimistas, pero bueno, esta es la parte optimista. Y dice, ¿por qué el optimismo de América Latina? Porque América Latina se enfrentó a esta gran crisis actual de 2009, 2008, 2010 en parte, en mejores condiciones. La sufrió menos y ha salido más rápidamente de ella. Como señalé, México es considerada la excepción. América Latina sin duda aprendió de las crisis anteriores, tiene finanzas públicas sanas, bajos déficits, bajo nivel de deuda. Ahora los que tienen problemas de deuda no son los países en desarrollo, son los países de Europa. Es Grecia, Irlanda, Portugal, España, que están en riesgo de incurrir en default. América Latina ha aumentado su comercio hacia China, hacia África, hacia Asia en general, y eso hace que está habiendo entradas muy fuertes de capital, incluyendo a México, y hay apreciaciones del tipo de cambio y aumento en las reservas internacionales. Ahora, América Latina, considerado el continente mejor dotado de recursos naturales y que había sido el líder entre todos los países en desarrollo, últimamente ha perdido la preeminencia frente a Asia. Y les voy a dar 3 razones por las cuales esto ha sucedido. Uno es la desigualdad. América Latina es el continente de la desigualdad, le gana a cualquier continente, incluyendo África, y para dar una cita, en México el 10% más rico de la población tiene 40% del ingreso total y el 10% más pobre tiene menos del 2%. Se ha corregido, por cierto, algo la desigualdad, algo los niveles de pobreza extrema, aunque con la crisis mucho me temo que se revierten, pero sí ha habido bastantes avances en reducción de pobreza, sobre todo por programas focalizados que se llaman, que van dirigidos a ciertos objetivos concretos, como la Bolsa Familia de Lula en Brasil, o oportunidades
en México. El otro problema, bueno, pues, ¿qué puedo aquí decir? Es el problema de la educación. Desde